Remarcó el economista venezolano Ricardo Hausmann la evolución de la destrucción en el valor del bolívar y la hiperinflación que sacude a su país. Y lo hizo de esta manera, escribiendo por Twitter que por décadas y hasta el 18 de febrero de 1983 el dólar estuvo a 4.30 bolívares. Hoy pasó de 43.000. En el ínterim, agrega, le quitaron 8 ceros, en total son 12 ceros, es decir, que hoy se cumple el hito de haber aumentado el precio del dólar 1 millón de millones de veces. ¡Qué tristeza! Bueno, eso es lo que dice un economista. Vamos a preguntarle a otro su perspectiva y me acompaña desde Quito Leonardo Vera, profesor invitado internacional en Flaxo, allá en Ecuador. Leonardo, gracias por estar con nosotros. Lo triste además aquí es que estamos por marcar el cierre de año y la tendencia simplemente no es otra. Buenas tardes, Gabriela. Un placer estar en tu programa. Cambiar un bolívar por un dólar en un país con una dolarización parcial. ¿Cuáles son los impactos? ¿Para cuántas personas? Bueno, en la medida en que Venezuela ha vivido ya 2 años en un proceso de inflación altísima o hiperinflación, la población venezolana ha estado buscando fórmulas para protegerse. Y una manera de protegerse, obviamente, es pasando o sustituyendo la moneda local que ha perdido total confianza y valor para los locales por una moneda fuerte, que en este caso es el dólar. Y esta presión que estamos viendo sobre el dólar o sobre el tipo de cambio entre el bolívar y el dólar en el mercado responde esencialmente a esa búsqueda frenética de los venezolanos para protegerse de este proceso de hiperinflación. Ahora bien, no todos los venezolanos tienen acceso a ese mercado. Recordemos que este es un país donde el salario mínimo mensual es de apenas $3.04. Así que hay una muy buena parte de la población que no tiene acceso a ese circuito del dólar y en este caso lo que está pasando en Venezuela es que hay un proceso de sustitución de moneda, de dolarización, pero totalmente informal, no organizado formalmente ni oficializado y que está creando prácticamente 2 economías. Una economía en donde circulan los dólares para un segmento muy privilegiado de la población y una economía en donde hay una gran cantidad de locales que sencillamente ganan en bolívares y están prácticamente depauperados. ¿De cuántas personas estamos hablando para cada caso? Bueno, los estudios de opinión han levantado algunos datos recientemente y dicen que cerca del 70% de la población venezolana todavía se maneja en un circuito en bolívares. Y aquí, por supuesto que también está generando otro tipo de alteraciones, me imagino yo, en la oferta de productos y servicios, porque también los negocios están buscando que les compren producto y que se lo paguen en dólares. Claro, porque en un proceso de hiperinflación, cada quien trata de protegerse de la mejor manera que puede. En el caso, por ejemplo, del sector comercial, que es un sector que esencialmente lo que hace es comprar bienes finales en el exterior, es decir, importar productos y venderlos a un segmento de la población muy pequeño, un pequeño nicho que podría tener, digamos, la capacidad adquisitiva o el poder adquisitivo para comprar esos productos. Entonces esos productos los marca en dólares. Lo que se está viendo en Venezuela es que el marcaje en dólares se está haciendo común y es una manera, como te digo, del sector comercial para tratar de, frente a costos que son en dólares, tratar de fijar precios en dólares y de esa manera protegerse. Habiendo tantas personas aún que se mueven con bolívares, no es de extrañarnos entonces la continua y masiva salida, el masivo éxodo de ciudadanos de tu país. Bueno, efectivamente, es decir, las últimas estadísticas de ACNUR señalan que hay ya más de 5 millones de compatriotas venezolanos regados en la región y se está esperando que incluso para el año 2020 más de 6 millones de venezolanos estarían fuera del país. Es decir, que este flujo migratorio, en esencia, responde a la catástrofe económica que ha generado la contracción, la gran depresión que hay en Venezuela, la hiperinflación, pero además la pérdida y la catástrofe de los servicios públicos, ¿no? Entonces, es una merma masiva de bienestar lo que está sufriendo Venezuela en este momento. Para muchos, esto sería la evidencia más contundente de que hay que moverse formalmente y oficialmente hacia dolarizar. ¿Tú eres un convencido de ello, Leonardo? No, bueno,
Si no hay política económica, si en los últimos 2 años no hemos visto ninguna acción efectiva frente a este proceso de hiperinflación, es decir, no hay un programa de estabilización con política monetaria, fiscal y cambiaria que le haga frente al fenómeno, lamentablemente la única herramienta que va quedando es la dolarización. La dolarización probablemente bien llevada, ordenada, oficializada, que no es el caso venezolano hasta ahora, podría hacerle frente a este proceso de hiperinflación. El problema es que una economía dolarizada en el mediano y largo plazo va a enfrentar otros problemas. ¿Cómo cuáles? Bueno, la apreciación del que el dólar tiene frente a otras monedas, la pérdida de competitividad, entonces que la economía va a sufrir y sobre todo en Venezuela, que es un país esencialmente petrolero y que necesita diversificarse, claro, porque el ciclo de energía está prácticamente en una fase terminal. Venezuela entrando a un proceso de dolarización en mediano y largo plazo no podría promover diversificación en sus exportaciones. Bueno, pues esa es la realidad y la realidad no se ve mejorando en el corto plazo por lo que dice la evidencia. Te agradezco muchísimo por esta perspectiva. Gracias, Gabriela.